¡Exacto! Mi amor, ¿a qué local vamos? Escuché que tienen un nuevo local y nuevos platos. Es que siempre me sorprende. Papi, yo quiero unos deditos de pescado. Gordo, yo quiero unas conchitas asadas al estilo Managua. Yo quiero un ceviche con aguacate y maní, o mejor el nuevo plato, el chop suey, cangrejito con maduro, cocolón y esa salsita rica de Santo Manaba. ¿Saben qué? ¡Somos golosos! Vamos a Santo Manaba. Santo Manaba, cevichería y cafetería con identidad. Principal, Avenida Quevedo, kilómetro 1 y Juan León Mera, a media cuadra del puente de la Pepsi. Sucursal, Avenida Lorena y Avenida de las Américas, 300 metros más arriba de la Uniandes. Pide a domicilio con tu delivery favorito o escríbenos al 0984 86 82 24. Síguenos en redes sociales como @Santo Manaba. Fin del espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación I, informativo, O, opinión. Y su clasificación es A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de sus participantes. Más FM 89.3 no se responsabiliza por las expresiones vertidas en este espacio. Con ustedes, Diana Bravo. 7 de la mañana con 2 minutos, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto encontrarnos en una nueva emisión de Más Noticias aquí en Más FM, la nueva radio de la tierrita. Gracias a quienes nos escuchan a través del dial 89.3 y también gracias a quienes se van sumando a nuestra transmisión en vivo en la fanpage en Facebook. Usted nos encuentra como Más Radio FM 89.3. Quiero recordarles, como siempre, que está habilitado nuestro WhatsApp para que usted nos escriba el 098-85-62-893. Rápidamente vamos a arrancar compartiendo con ustedes nuestra agenda de invitados para el día de hoy. Mucha atención. En pocos minutos ya estaremos dialogando con el doctor Marcelo Rivera. Él es analista político de nuestra localidad y con él vamos a hablar acerca de estas discrepancias que hay entre nuestras autoridades locales. ¿Cuál es el impacto que tendrán para Santo Domingo? Pero sobre todo, ¿afecta o no afecta la gestión política de nuestras autoridades? Y también vamos a hablar más adelante con el doctor Miguel Ángel Moreta. Él es ex asambleísta de nuestra provincia y con él vamos a analizar los pactos en la nueva asamblea y cuánto durarán. Hoy precisamente que a las 10 de la mañana se posesiona la nueva Asamblea Nacional y hay expectativa acerca de la conformación de las comisiones. Todo tendrá que estar listo para arrancar la siguiente semana ya. 7:04, revisamos cómo amanece Santo Domingo rápidamente. A continuación presentamos el clima en Más Noticias. Santo Domingo amanece con 21 grados centígrados y se reporta bastante neblina en algunas zonas de nuestra ciudad. Y déjenme decirles que el INAMI pronostica que el transcurso de la mañana se mantenga nublado, tal cual está ahora. En horas de la tarde se pronostican lluvias que se van a extender hasta horas de la noche. Estas lluvias tienen una probabilidad bastante alta de que sucedan. De acuerdo al pronóstico, está entre un 30 a un 50% de que pueda llover con esta intensidad y recordar que estas lluvias que ya caen sobre el suelo de Santo Domingo de los Áchilas y otras provincias de la costa ya son parte del anunciado fenómeno del Niño según la advertencia que hizo el comité EFREM. 7:05, revisamos las vías rápido. Llega el tráfico, la información que tú necesitas. Y precisamente ahora que usted se moviliza o busca salir de nuestra ciudad, quiero compartir que el ECU 911 nos reporta a esta hora que están totalmente habilitadas las vías que conectan a Santo Domingo con otras ciudades. No hay novedades en la vía Loac-Santo Domingo. En horas de la madrugada hubo un choque en el sector de kilómetro 12 de la vía Quito a Loac. Esto generó congestionamiento vehicular. A esta hora nos informan que la vía ya está totalmente expedita, hay normalidad en la circulación. Hay que tener en cuenta estas recomendaciones y las de siempre. Conduzca con mucha precaución. 7:06, vamos a arrancar con nuestro segmento de entrevistas a esta hora. Mucha atención. Vamos a darle la bienvenida en este momento al doctor Marcelo Rivera, como les había comentado. Él es analista político de nuestra localidad. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Dianita, por esta invitación. Doctor, ayer nosotros como ciudadanos consumíamos en redes sociales videos
de esta discusión que se había generado en una sesión del Consejo Provincial, precisamente un cruce de palabras tanto entre el alcalde de Santo Domingo y el viceprefecto. Siendo esto quizá un resultado de la discrepancia que han venido teniendo nuestras autoridades a propósito del tema de la ampliación a 4 carriles de la vía Loac, por ejemplo, el llamado de atención que hizo el alcalde y la respuesta que dio la prefecta. En fin, estas discrepancias, doctor, ¿cómo se pueden analizar? ¿Tendrá algún tipo de consecuencia contra la gestión de las autoridades ahora? ¿No se está priorizando el tema de obras? ¿Cuál es su análisis al respecto? Bien, lo que vimos en redes sociales el día de ayer fue bastante vergonzoso en realidad para la gran mayoría de la ciudadanía, porque es la segunda ocasión que una autoridad trata de esta forma o se genera dificultades, confrontaciones públicas con el señor Wilson Erazo. Recuerde usted que hace ya algunas semanas, el mes pasado particularmente, en la Asamblea General de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, un alcalde trató de cojudo al alcalde de Santo Domingo en plena sesión. Así es. Y eso fue viralizado en redes sociales. Entonces, eso frente a unas expresiones un poco desatinadas de parte del alcalde Erazo, quien reclamaba a la AME respecto a una poca actitud o poca acción frente a cuando ocurrió lo de la pandemia. Y un alcalde se levantó a decirle, pero si usted era del directorio y que no se haga el cojudo. Una situación que avergonzó, por supuesto, a quienes siempre, a la ciudadanía en general, estamos atentos de estas noticias, y se produjo este altercado. Y el día de ayer, nuevamente, un nuevo altercado, pero esta vez con el viceprefecto de la provincia, el señor Carlos Landaeta. Esta situación realmente genera mucha preocupación, porque frente a una posibilidad de poder ver autoridades coordinando acciones, puesto de que el propio alcalde es parte de la Cámara Legislativa, él es parte de este organismo provincial en el cual evidentemente debe haber una coordinación entre alcalde, prefecta, ¿no?, para el desarrollo de muchas obras y cubrir necesidades que tiene la población. Vemos este tipo de contradicciones que parecía que habían quedado en el pasado, ¿no? A muchos todavía recordamos aquellas diferencias y aquellos problemas que en el pasado hubo también en ese entonces alcaldesa y prefecto en alguna ocasión aquí en la provincia. Así es, hace 2 periodos atrás. Hace 2 periodos atrás. Y vimos que eso tiene implicaciones e impactos directamente en lo que tiene que ver con las obras para la ciudad y para la provincia. Recuerde ahí usted que mientras la prefectura intentaba hacer algo en la ciudad, la alcaldía de ese entonces se oponía o no daba el paso y había serias contradicciones, lo cual al final provocó de que muchas obras o iniciativas que una u otra institución, sea prefectura o alcaldía, quería hacer o tenía la intención de desarrollar, no se llevaron a cabo simplemente por un enfrentamiento directo entre las autoridades locales. Parece que eso había quedado en el pasado, porque se supone que estas dos autoridades, tanto prefecta y viceprefecto como el señor alcalde, estaban o formaban parte de un acuerdo político, de una alianza al menos, entre la Revolución Ciudadana y la Construir Lista 100 del señor Wilson Erazo, pero al parecer vuelven a aflorar contradicciones un tanto, yo creo que hasta personales, que efectivamente lo que hacen es impedir que haya una coordinación entre las autoridades. Este ha sido uno de los factores, por ejemplo, el que ha provocado que Santo Domingo no tenga universidad, por ejemplo, ¿no? Cuando se requiere que las autoridades entren en un proceso de coordinación, de acciones conjuntas, de unidad. Aquí han habido autoridades de un mismo movimiento político que han tenido asambleístas, que han tenido alcaldía, que han tenido prefectura, todos de una misma línea política, pero siendo parte de un proyecto, de un único proyecto político, ya cuando se tratan de temas como por ejemplo la Universidad para Santo Domingo, cada una de estas autoridades ha querido brillar
por separado, ¿no? Y a la final, ¿qué ha provocado? A la final ha provocado que no exista coordinación y que efectivamente importantes acciones como conseguir la Universidad para Santo Domingo queden de lado. Entonces, es preocupante esta situación porque evidentemente esto puede incidir en el hecho de que a falta de coordinación, de una acción conjunta, pues muchas acciones que bien podrían hacerse o ejecutarse de forma concurrente no se lleven adelante por este tipo de contradicciones, que yo creo que en el fondo tiene que ver con una actitud realmente autoritaria del señor Wilson Erazo, alcalde de la ciudad, porque este tipo de escenas no solo se vive en el Consejo Provincial. Recuerde usted que en el Consejo Municipal hemos visto un alcalde gritando, hemos visto un alcalde increpando a las concejalas, ¿no? No ha llegado al punto, como se vio el día de ayer en redes sociales. Algunos decían, vea, con las concejalas es bastante machito, ¿no? Pero cuando ya va a otros escenarios y otras autoridades lo enfrentan, ahí sí la situación cambia. Entonces, es decir, es realmente no preocupante. sorprendió la actitud del alcalde en medio de esta sesión, No, pero sí sorprendió la respuesta del viceprefecto. Por ejemplo, nadie Sí. se esperaba que él responda de esa Por forma. supuesto, no lo habíamos visto antes. De hecho, el viceprefecto, el señor Landaeta, digamos que no es muy público, ¿no? Se lo ve en algunas inauguraciones de obra, en algunas acciones de la mano de la señora prefecta. No tiene, digamos, una acción que permita que la ciudadanía lo ubique, lo conozca. Ahora ya lo conocen, ¿no? Una buena parte de la población Se dio a que conocer con esto. se dio a conocer con esto, sí, Y efectivamente. yo justamente escuchaba algunos comentarios de ciudadanos y ellos decían, lo que pasa es que nosotros no sabemos ni siquiera quién es el señor Landaeta. O sea, él está sentado en el sillón de la viceprefectura porque votamos por Joana Núñez, pero no necesariamente porque decidimos que el señor Landaeta sea viceprefecto, por ejemplo. Así es, porque como se vota en una sola papeleta por las Así dos es. autoridades, entonces poco importa quién es el viceprefecto. Realmente la acción de los viceprefectos ha sido muy desapercibida, ¿no? En el periodo anterior estaba el señor Luis Lara, asimismo no se conocía mucho de sus ejecutorías, pero no es una situación solo de la viceprefectura. En realidad, la prefectura como tal es un organismo que pasa desapercibido, es decir, no se conocen. ¿En general o esta administración? En general y mucho más en esta administración, Ok. porque en el pasado inmediato al menos había, en el caso del prefecto Benítez, se conocía que había acciones, se sabía de ejecutorías y de proyectos que se intentaban aplicar no solo en el ámbito rural, sino también en el ámbito urbano, y por eso era que habían las contradicciones en ese entonces con la exalcaldesa Así es. Verónica Zurita, claro. Entonces se conocía, era bastante conocido, digamos, la acción de la prefectura. Pero en estos dos últimos periodos pasa desapercibida la prefectura, en realidad. Se conoce algo cuando hay sectores de las comunidades de Santa María del Tuachi, por ejemplo, que hace un par de semanas hizo un plantón exigiendo que se atiendan sus vías. Se conoce algo cuando efectivamente hay problemas como este que ocurrió el día O de las ayer. vías inconclusas, por ejemplo, Claro. porque si hablamos de la ampliación del tramo la LOAC KFC Santo Sueño de Domingo, ajá. Bolívar también, Así estos es. 7 kilómetros que hasta el día de hoy no se terminan Hasta de ahora ampliar. no se concluye, entonces ahí Y- se conoce que existe prefectura, que hay alguna acción que se hace. De ahí del resto no se ve. Recuerde usted que una de las, y la ciudadanía también debe recordar aquello, que una de los planteamientos, de los ofrecimientos de la actual prefecta en campaña fue que se iba a ubicar campamentos en cada parroquia, con maquinaria en cada parroquia. Pero esto, por ejemplo, no se ha visto. Digamos que lo más trascendente es justamente esta obra del KFC Sueño de Bolívar, Ajá. pero la única más importante, con una buena inversión, pero con problemas que hasta ahora no se entrega. Entonces, de ahí no se conoce. Del resto, si uno ingresa a redes sociales, los que estamos un poco al tanto de lo que pasa con estas instituciones, son puras fotos y videos, ¿no? Se entrega alguna silla de rueda en el sitio, entonces fotos, videos. Se hace alguna acción por ahí social, entonces se hace una gran, digamos, difusión en redes sociales, pero de ahí no se conoce de efectivamente una acción potente que impacte a nivel provincial. Más bien vemos vías abandonadas, vemos comunidades que no son atendidas, etcétera. De vez en cuando alguna foto, un video inaugurando una alcantarilla, ¿no? Pero ¿Qué eso sucede precisamente raramente se ve eso. calificando la gestión tanto de la prefectura como del municipio, por ejemplo?
porque solo haciendo la valoración del contenido comunicacional que ellos dan a conocer acerca de las acciones, son contenidos totalmente diferentes. Al menos el alcalde sube por ahí un video de la maquinaria que está por allí, o de pronto de obras que se están inaugurando. Por acá vemos, en cambio, como usted menciona, contenido de pronto de un abracito, de una bienvenida entre la comunidad, de una caminata, pero algo más tangible es difícil de encontrar. Así es, lo que vemos son seminarios, unos cursos, alguna O los premios reunión, que se dan entre prefecturas. Unas premiaciones, alguna cosa así. Parece más un organismo de tipo social, ¿no? Tiene esa característica la actual prefectura. Ellos argumentan obviamente la falta de recursos, pero vemos que en otras provincias con falta de recursos se ve gestión, se ve crédito, se ve proyectos. Bueno, la ciudadanía ahora conoce, por ejemplo, que desde hace ya un año más o menos estamos pagando un impuesto al rodaje, ¿no? Cuando un vehículo va a matricularse tiene que pagar $12 más. Cuando una moto va a matricularse tiene que pagar $6 más. Entonces hay unos ingresos de recursos. Y lo que se reclamó en un momento, el propio alcalde Erazo reclamó hace ya más de 168 horas, él dio un ultimátum de 48 horas, dijo, no, que si en 48 horas nos inicia la ampliación de la vía Aloac-Santo Domingo, iba a suspenderse el cobro del peaje. No solo que ha pasado 48 horas, ha pasado mucho más tiempo, ¿no? Y esto no se concreta. Entonces, efectivamente, entre las dos instituciones, es evidente que la municipalidad tiene otra característica, tiene un presupuesto mucho más grande, tal vez es 10 veces más que el presupuesto de la prefectura, pero vemos algún esfuerzo, algunas acciones. La prefectura deja mucho que desear en realidad, no llena la expectativa, pero no es solo por ser una estructura de consejo provincial, de prefectura, es porque no se ve gestión, es decir, digo, más se parece a una fundación, más se parece a un organismo social de fiestas, de eventos, de capacitaciones, ¿no? Pero de ahí una institución que esté realmente buscando recursos, gestionando para invertir en el área rural, se ve muy poco. Entonces, y le cuento, doctor, que me hace caer en cuenta por acá un amigo que nos está escuchando en su vehículo en este momento y nos dice el tema de los salarios de la prefectura también. O sea, hay directores que ganan el tope en cuanto al tema de salarios, y recuerde usted que versus gestión o versus trabajo de pronto deja mucho que criticar en ese sentido. Así es, mire que es de las pocas prefecturas que hasta el momento no aplica el decreto o el acuerdo ministerial MDT 2015-071, que es de aplicación obligatoria. Y este acuerdo ministerial 071 es el cual establece los pisos y techos de los salarios de los funcionarios y empleados en las prefecturas, ¿no? Pero ocurre que aquí en Santo Domingo de los Áchilas, para quien se cumple únicamente es para la prefecta, ¿no? Que está por los $5,000 y pico. Pero para quien está día a día allí como funcionario, como empleado, no se aplica el 071 y están ganando unos sueldos muy bajos si los comparamos con otras provincias, con otras prefecturas. Los salarios y los sueldos de los empleados públicos y servidores públicos de Santo Domingo son demasiado paupérrimos, pequeños. Y es más, por la falta de aplicación de este instrumento legal, que es el acuerdo ministerial 071, que regula las escalas salariales de los empleados públicos del Consejo Provincial, en este caso de la prefectura, efectivamente se genera bastantes hechos de discriminación. Conozco de casos de empleados que hacen la misma actividad, están en el mismo nivel, pero ganan de forma diferente. Bueno, cuando uno se pregunta por qué este funcionario que es de carrera tiene un salario frente a otro funcionario que no tiene la experiencia necesaria, que no ha participado en algún concurso, etcétera, gana mucho más, la única respuesta es que es amigo de la prefecta. Entonces, parece que los salarios y los puestos ahí se definen al ojo y de acuerdo a la cercanía o no con las autoridades. Entonces ha sido ahí. ¿Ah?
Con madrina. Con madrina, claro, en el caso de la prefectura. Es lamentable esta ¿Hay situación. una Entonces, acción al respecto, doctor? Sí, la Asociación de Empleados ha venido insistiendo a la señora prefecta que se aplique el acuerdo ministerial 071. De hecho, se planteó allí algunas acciones para, utilizando los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se pueda llegar a un entendimiento. De hecho, hace algún tiempo atrás, la señora prefecta, en campaña, por supuesto, les había prometido, se había comprometido con los empleados y servidores del Consejo Provincial, de la prefectura, a aplicar el acuerdo ministerial 071. Les había dicho, no se preocupen, apenas yo gane nuevamente, nos sentaremos a conversar y vamos a aplicar aquello. Se concretó la reelección. Y nada, ¿no? Los miembros de la Asociación de Empleados han venido insistiendo que se aplique este acuerdo ministerial, que cumpla con su promesa, con su compromiso, pero no se ha hecho. Se le invitó en un par de ocasiones a un centro de mediación para llegar a un acuerdo, no asistió, simplemente decidió no ir, y frente a un proceso de mediación en el Ministerio del Trabajo tampoco asistió. Entonces, realmente es preocupante la situación. Y ahora, mucho más cuando se ve públicamente estos enfrentamientos. Mire, caminaban juntos prometiendo la universidad para Santo Domingo. Hasta de hace hecho, poquito estaban hasta hace juntos. poco salían juntos la señora prefecta, el señor Landaeta, que ahora se lo conoce por este conflicto, viceprefecto, y el señor Wilson Erazo como alcalde, prometiendo 10 hectáreas para la construcción de la universidad para Santo Domingo, haciendo campaña, utilizando fondos públicos en campaña, no estaban muy juntos. Pero claro, vino las elecciones, no se dieron los resultados de la candidatura que ellos promovían y ahora afloran estas contradicciones que yo diría son parte de esta ruptura que existe a nivel nacional y que ya se vio a nivel nacional en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, ¿no? Y de algunos como la señora Aguiñaga, que renunció la coordinación de este movimiento, y ahora vemos que esta ruptura, este terremoto que hubo a nivel nacional de la Revolución Ciudadana, parece que esos ecos también están llegando acá, ¿no? Esas ondas, esas contradicciones fuertes. A puertas de están llegando una acá. Asamblea Nacional que se va a De una desarrollar. convención nacional, Es efectivamente. mañana, ¿no? El Precisamente. día de mañana hay convención nacional. La señora Aguiñaga ha señalado que no va a asistir a esa convención, y previo a este evento vemos cómo hay un fuerte enfrentamiento entre quienes en algún momento eran aliados. Y Entonces, veremos quiénes de nuestras autoridades locales se van a hacer presente allí en esta convención nacional. ahí habrá que ver. Yo creo que ahí se va a ¿Quiénes siguen notar firmes claramente. y quiénes no? Ahí se va a notar claramente los grupos, la gran fractura que existe allí, que no solo es un elemento que se da a nivel nacional, sino que ahora lo vemos expresado aquí en Así nuestra es. provincia. El problema es que este tipo de contradicciones lo que hacen es complicar a la ciudadanía, porque finalmente el que paga los platos rotos de la ciudadanía, frente a autoridades que se enfrentan, que se contradicen, que no hacen una acción conjunta, tenemos problemas como el hecho de no tener hasta el momento universidad para Santo Domingo, como cada una de las autoridades quiere brillar separadamente, ¿no? Mostrarse como los únicos que hacen gestiones, entonces se lleva adelante procesos de contradicción, no hay coordinación y los afectados es la ciudadanía. Entonces es lamentable esta situación. Esperemos que estas señores autoridades, el señor viceprefecto y el señor Erazo sobre todo, porque yo más veo una actitud de provocación, ¿no? De autoritarismo que genera problemas en el Consejo Municipal, enfrentándose y gritando y cuestionando a las concejalas. Ahora en el Consejo Provincial enfrentándose con el viceprefecto. Va a la Asamblea de AME enfrentado con otros alcaldes. Entonces vemos un alcalde bastante beligerante, confrontativo, que realmente esto no beneficia, porque esto genera rupturas, problemas que a la final lo que provocan es falta de coordinación y por supuesto falta de obras y ejecutorías que tanto necesita esta provincia. Doctor Marcelo Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. 7:24, nosotros vamos a darles a conocer esta información que nos envían por acá. Nos comentan que hace pocos minutos se ha registrado un accidente en la vía Las Mercedes, Los Bancos. Esto es a la altura de la empresa eléctrica. Precisamente, si usted está circulando por esa arteria vial, conduzca con muchísima precaución. Nos hacen llegar las siguientes imágenes precisamente, en donde se ve que hay bastante congestión vehicular en ese tramo. Ahí aún está el vehículo
que ha sido afectado atravesando prácticamente más de un carril. Así que conduzca con muchísima precaución, gracias a este reporte que nos envía nuestro amigo a esta hora. 7:25. Vamos a ir a una pausa en este momento y ya regresamos con más información en esta emisión de Más Noticias en Más FM, la nueva radio de la tierrita. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Al pie de la vereda de su casa, siempre en orden, por favor. Siempre limpio, de Santo Domingo. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Tu estilo, tu historia con César. En Tienda César, creemos que la ropa es una forma de contar tu historia al mundo. Cada prenda que elijas es una pieza de tu personalidad. Y en nuestra colección encontrarás prendas elaboradas con materiales de alta calidad. Ya sea que busques un look en tendencia o un look clásico, César te ofrece una amplia variedad para que te sientas auténtico, elegante y cómodo. Sé parte de nuestra comunidad César. Para brindarte una asesoría personalizada, visítanos en la avenida 29 de Mayo y la Tacunga esquina. Edificio César. Siente la victoria con Tienda César. Todos los días despertamos con sueños que anhelamos cumplir. María, por ejemplo, se levanta temprano cada día para llevar a su hija a la escuela, quien tiene el sueño de convertirse en una exitosa doctora. Y Pedro, por su parte, viaja desde el campo a la ciudad con la esperanza de vender toda su cosecha y poder comprar un tractor nuevo. Estos ejemplos representan solo algunos de los ecuatorianos que luchan incansablemente por hacer realidad sus sueños y los de sus familias. En Petrolríos nos sentimos orgullosos de ser el combustible que te acompaña a cumplirlos. Visita nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, el combustible para lograr tus sueños. Familia, hoy los invito a comer a mi restaurante favorito. ¡Sí! ¡Santo Manaba! ¡Exacto! Mi amor, ¿a qué local vamos? Escuché que tienen un nuevo local y nuevos platos. Es que siempre me sorprende. Papi, yo quiero unos deditos de pescado. Gordo, yo quiero unas conchitas asadas al estilo Managua. Yo quiero un ceviche con aguacate y maní, o mejor el nuevo plato, el chop suey, cangrejito con maduro, cocolón y esa salsita rica de Santo Manaba. ¿Saben qué? ¡Somos golosos! ¡Vamos a Santo Manaba! Santo Manaba, cevichería y cafetería con identidad. Principal, Avenida Quevedo, kilómetro 1 y Juan León Mera, a media cuadra del puente de la Pepsi. Sucursal, Avenida Lorena y Avenida de las Américas 300 metros más arriba de la Uniandes. Pide a domicilio con tu delivery favorito o escríbenos al 0984 86 82 24. Síguenos en redes sociales como @SantoManaba. No hay más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esta canción hasta el final y que el más pequeño del hogar necesita sus 2 horas de Bartolito. Navega sin límites con Cesarnet y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al 099-981-7117. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata a Cesarnet, la solución en Internet. Fin del espacio publicitario. 7:28, hoy a las 10 de la mañana se instala la sesión inaugural de la Asamblea Nacional a propósito pues ya de este nuevo periodo legislativo. Dentro de esto pues sabemos que la expectativa es ver ya en votación que sea tangible el apoyo que se dé para quien ocuparía la presidencia del legislativo. Hay impresiones que tienen cada uno de los asambleístas que representan algunas de estas bancadas. Vamos a revisar a continuación. A menos de 24 horas para que la Asamblea retome sus actividades, después de 6 meses, el Pleno del Legislativo está listo para recibir a los 137 asambleístas. Y aunque se conoce que hay una mayoría conformada por el correísmo, el Partido Social Cristiano y el bloque de gobierno, los miembros de estas bancadas prefieren evitar detalles del contenido de ese acuerdo. Los diálogos que se están llevando adelante es justamente para fortalecer esa gobernabilidad, sino que, como le digo, nosotros somos muy prudentes, queremos que estos diálogos sigan avanzando hasta que ya se lo pueda comunicar al 100% y cómo se ha dado. Lo único que los miembros de la mayoría sí confirmaron es que darán su respaldo al socialcristiano Henry Kronfle para la presidencia de la Asamblea. Las vicepresidencias serían una para el oficialismo y otra para la Revolución Ciudadana. En el Consejo de Administración Legislativa, cada una de estas organizaciones políticas tendrá un representante.
Y a Construye se le daría la otra vocalía. Pero también están en juego las presidencias de las comisiones legislativas y ahí el correísmo no descarta su interés por la comisión de fiscalización. Por lo tanto, es legítimo, como también es legítimo las aspiraciones de las otras fuerzas políticas. Esperemos al viernes. Del lado de la Alianza Democrática Nacional, como se conoce al oficialismo, el interés es que las leyes económicas urgentes que enviará el presidente Noboa, tanto tributaria como energética, tengan los votos para su aprobación. De hecho, hay comisiones que le interesan más al presidente, por supuesto, las de desarrollo económico, régimen tributario, esos le interesan porque en eso va basado los proyectos de ley que él ofreció en campaña. La mayoría podría sumar más de 94 legisladores. Por ejemplo, ADN, que empezó con 14, ahora tiene 25 asambleístas. 7:31. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado que ya está con nosotros. Se trata del doctor Miguel Ángel Moreta, ex asambleísta provincial. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Dianita, saludos cordiales, amigo de control, y también a toda la gente que nos escucha a esta hora de la mañana a través de esta estación. Doctor, cada vez se hace más grande la bancada de ADN. Es el poder del poder, el poder de la chequera. Entonces usted tiene un gobierno que inicia con 14 en la cosecha electoral y resulta que previo a la instalación ya tiene 25. Entonces ha ido desgranando de otros lados para sumar su corriente. Y quién sabe si en el transcurso de este periodo legislativo pues van a sumarse más también, ¿no? Sí, esto tiene ciclos, ¿no? Ahorita empiezan en una curva de crecimiento y va a depender mucho de las ejecutorias del presidente de la República en los próximos 100 días, porque podría esa curva prolongarse en el tiempo o tener un declive muy precoz, muy anticipado. Va a depender, insisto, de las ejecutorias y de los aciertos del presidente de la República. Hoy que ya es la sesión inaugural, sabemos que la mayoría con este pacto, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y el oficialismo representado por la Alianza ADN, van a apoyar la presidencia de Cronfle precisamente para que esté al frente del legislativo. Algo que hasta para mí me mantiene bastante escéptica al respecto, hasta que no llegue el momento de la votación y ver que ese pacto se haga una realidad. Doctor, ¿cuál es la expectativa que hay al respecto? Bueno, lo que se ve ahora mismo es que es un tema ya acordado, es un tema que está avanzado. Claro, en política nunca se puede decir esto es impensable porque puede pasar cualquier cosa en cuestión de segundos, puede haber cambios, puede haber variaciones. Sin embargo, la pregunta del millón es, ¿las autoridades que están proponiendo merecen el ejercicio del cargo, merecen la oportunidad? Desde el principio, lato y simple, sí, todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos y desempeñar un cargo público en desarrollo de esa dignidad. Pero el tema está que de lo que yo recuerdo en los registros de la Asamblea Nacional, señor Cronfle, en el periodo pasado que fueron cesados, ¿sí?, tuvo un alarde de ausencias. Entonces yo creo que además debe haber ejemplo, ¿no es cierto?, y mérito en la responsabilidad. Le gusta trabajar, asiste a las sesiones, va a las comisiones, participa, activa, defiende los intereses de la nación, marca una hoja de ruta, porque si usted tiene de pronto como presidente de una de las principales funciones del Estado, de la Asamblea Nacional, a un señor que ni siquiera en campaña hace ruido por las propuestas que lleva la Asamblea Nacional, ¿cómo es que en la presidencia de la Asamblea va a establecer una agenda que le convenga a la gran mayoría de ecuatorianos? Eso preocupa. Por otro lado, también cómo se van a integrar las comisiones, cómo se van a dirigir las comisiones. Tiene que este pacto tener un poco de coherencia. Todo el mundo está clamando y pidiendo a gritos que entre el presidente Noboa. Ojalá que ya se vaya Guillermo Lasso con todos las frustraciones que deja detrás de su paso, pero que se ataque duramente el tema de la inseguridad. Y en el tema de la inseguridad tiene que haber, decía yo, coherencia en la línea de endurecer las penas, de hacer reformas profundas en materia constitucional, en materia penal. Se tiene que reformar íntegramente el Código Orgánico Integral Penal, si no es tener un código nuevo totalmente distinto y no las 20 leyes reformatorias y parches que ha tenido. Y por añadidura tiene que considerarse cosas tan elementales en la norma constitucional como la entelequia esta de la ciudadanía universal. ¿Conviene, no conviene? ¿O nos conviene seguir el ejemplo de Perú, que está barriendo de su república toda persona indeseable, todo aquel que teniendo malos antecedentes ha sido parte de las franquicias locales del crimen organizado, los carteles transnacionales?
Yo quiero sacar acotación, hay una publicación del señor Carlos Acosta en Facebook que dice, por ejemplo, hablando de la integración de comisiones, poner a Pierina Correa como presidenta de la Comisión de Fiscalización es algo así como, cito, poner a Fito como director general del SNAI, apagarán la luz y cerrarán la puerta, nos dirigimos al despeñadero del Machangar. Wow. Entonces, así de fuerte, o sea, no es que la ciudadanía está impávida, la ciudadanía, o sea, lo que debe entender la clase política es que los ciudadanos de a pie no somos una bola de giles a los que pueden hacer cualquier cosa y decir de que no, que es un acuerdo por las virtudes, por la probidad y por el bien del país, cuando en la estructuración no se está haciendo honor, no se está teniendo consecuencia y consonancia entre lo que se dice y lo que se hace. Y la gente lo que queremos son hechos y resultados. Escuchaba yo a Pierina Correa precisamente y ella decía que de pronto no es el mejor perfil para estar en la Comisión de Fiscalización y están pensando en una Viviana Veloz, de quien se hablaba, una de las vicepresidencias, y que ahora ella podría estar al frente de la Comisión de Fiscalización, que vendría a ser casi lo mismo, doctor. Casi lo mismo porque, mire, cuando se pone a dirigir comisiones tan gravitantes en el interior de la Asamblea Nacional, personas que tienen una afectación muy declarada y muy indiscutible con personas que están teniendo sentencias condenatorias y que tienen enjuiciamientos penales y que tienen cuestionamientos y están en procesos investigativos, etcétera, le hace poco mérito a la Comisión, a la Asamblea Nacional y a esa confianza ciudadana el hecho de que alguien que tiene conflicto de intereses y podría tener su sesgo ideológico podría dirigir esta comisión. Y se va a ver un contraste brutal, ¿no? Dirigiendo una comisión de fiscalización, el antecedente de Fernando Villavicencio versus Pierina Correa, por decir. La gente no lo va a aceptar y de hecho hay un repudio en una gran parte de la población, creo yo, un 30% por lo menos de gente que no está de acuerdo con estos pactos que se están haciendo, porque la gente entiende que esto no es gratuito, que no es de buena gente, que no lo es están un haciendo. favor. No es un favor, sino que cada grupo político, cada movimiento político tiene su agenda oculta tras bastidores y a lo mejor en los hechos van a ir consumando parte de esos acuerdos no declarados y no expuestos a la luz pública. Eso quiere decir que en primera instancia Daniel Noboa se entiende que para haber llegado a sentarse pronto ya en Carondelet, representa el voto anticorreísta. Pero por supuesto. Y este más que el voto anticorreísta, yo digo que es un poco más grande todavía. Es, y lo digo sin desparpajo, es el antisocialismo tóxico y mafioso que ha inundado el globo terráqueo y por lo menos el del siglo XXI y por lo menos Latinoamérica. Mire usted las desgracias horrendas que ocurren en Venezuela, que ocurre en Cuba, que está ocurriendo ahora mismo en Argentina, en Bolivia. Es decir, hay cosas que nos obligan a pensar. Se estableció un status quo en el que unos pocos que se creen iluminados nos hablan de las enormes bondades del modelo y lo único que ha demostrado el modelo fracasado es de que quienes están bien son, como dice mi ley, la casta política, la clase que está en el gobierno y que se recicla para irse rotando en las distintas poltronas del poder a lo largo de 10, 20, 30 años y siguen las mismas mafias de contratistas corruptos, siguen las mismas mafias en los negocios petroleros, siguen las mismas mafias en los grupos empresariales y de banca y siguen las mismas mafias incluso manejando cárceles y etcétera de cosas que debe acabar si es que el presidente tiene por ahí unos destellos de esperanzadores cuando dice que va a tocar fibras muy sensibles de grupos enquistados en la corrupción del Estado por décadas. Ojalá que lo haga. Ojalá que lo haga, porque si no lo hace, y además nos está quedando a deber, yo creo que el presidente tiene que sacudirse rápidamente y entender que el momento histórico le exige, y el pueblo ecuatoriano le exigimos, mucha sabiduría, determinación, prudencia, pero sobre todo valentía, porque si empieza con mucha prudencia y sabiduría y empieza a dejar pasar las cosas y hacer que pasen las cosas o dejar que pasen las cosas, podría ser pues un penoso debut y despedida tal cual como le pasó a Lazo. Mucho más vergonzoso inclusive. ¿Por qué?
Porque usted puede justificarle a una persona adulta mayor, ¿no es cierto?, diciendo, ya está mayor, está muy enfermo, etcétera de cosas. Pero un joven que está lleno de vida y que tiene ímpetus y que debe tener todo el hambre por comerse el mundo, ¿no es cierto?, y devolverle esa dosis de reactivación, de empoderamiento, de prosperidad a un pueblo tan golpeado, tan abatido, sobre todo por temas de pandemia y de inseguridad. Sería penoso porque eso estaría abriéndonos las puertas de par en par y entregándonos de un empujón, ¿no es cierto?, para que vuelva el socialismo del siglo XXI a gobernar un país con todos los males, con todas las taras que eso ha implicado en nuestra nación y en muchos países de Latinoamérica. Doctor, ahora, una vez que ya esté lista esta asamblea, que ya a partir del lunes vamos a saber cómo van a estar conformadas estas comisiones, sabemos que cada bancada tiene su prioridad. Por ejemplo, la bancada de Construye dice que su prioridad es la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, lo han dejado muy claro. La bancada de la Revolución Ciudadana ya entra con un interés en común y es el juicio político contra Diana Salazar. Y en ese sentido, cuando ya se hable de esto entre las comisiones y de pronto llegue a ser parte del pleno, va a verse esa división entre las bancadas, por ejemplo. Va a haber esa división y serios friccionamientos, creo yo, porque, a ver, ¿qué le hizo retroceder el lazo de este mismo acuerdo que hoy está planteado Social Cristiano Correísmo cuando entró al desempeño del cargo? La opinión ciudadana, la decepción ciudadana, la masiva decepción ciudadana. Y creo que a Noboa le empieza a golpear igual, aunque él dice, estas líneas rojas no permitiremos que ningún individuo, movimiento político o grupo las permita pasar. Se dice muy fácil, habrá que ver en los hechos ¿cómo? Si es capaz de implementarlas, porque usted sabe que los aliados son aliados y siempre exigen favores. Y hay favores que simple y llanamente no se deberían cumplir en nombre de la dignidad nacional y en nombre del respeto al voto de confianza dado por la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Yo creo que más allá de sus aciertos y errores que podría tener la fiscal general, ha hecho un trabajo bastante decoroso y ha puesto de relieve de que sí es posible tener república, que sí es posible tener división e independencia de funciones y que sobre todo la impunidad no es la regla, sino que debería ser la excepción, aunque desgraciadamente la percepción mayoritaria es de que la ley y el rigor y la justicia es solamente para el de Poncho, como lo decía Velasco Ibarra, y no para los delincuentes de cuello blanco. ¿Cuántos votos se necesitan para iniciar un juicio político? Bueno, con que tenga mayoría de 70 votos, mayoría simple, usted ya puede iniciar un enjuiciamiento político. Y eso está muy fácil que lo consigan entre las dos bancadas que van a hacer esta mayoría coyuntural, entre correísmo y socialcristianos. Ahora, habrá que ver en el transcurso del tiempo también. Creo que frente al desmadre y a las discrecionalidades que pueden cometer la clase política, creo que tiene que estar una población muy empoderada, la ciudadanía tiene que estar empoderada para poder encender las luces, ¿no es cierto?, incandescentes o reflectivas de esas líneas rojas para que no puedan cruzar y no puedan seguir haciendo lo que les da la gana en pretexto de una gobernabilidad. Creo que el diálogo es necesario, sí señor, pero no para seguir usufructuando el status quo que nos ha generado millones de gentes viviendo en la pobreza y la indigencia. Doctor, este pacto, y es una de las preocupaciones de la ciudadanía, Pacto Partido Social Cristiano, ADN, Revolución Ciudadana, ¿se reflejará también de pronto en territorio, hablando de gobernaciones, direcciones Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí, usted lo por descontado. No hay pacto o alianzas gratis, ¿no? Eso tiene que tenerlo clarito y usted verá dividiéndose el poder como una torta, ¿no es cierto?, ciertas tajadas más favorables para ciertos partidos o movimientos manejando el sector eléctrico, el sector de las telecomunicaciones, el sector petrolero, etcétera, cosas. Y son los que, insisto, han sembrado de hambre y miseria a cientos de miles de ecuatorianos y creo que eso se tiene que controlar. Si el presidente Noboa quiere pasar a la historia como un presidente con mucha determinación y protagonista de cambio, creo que él ha hablado de hacer una especie central de inteligencia, tendrá que hacer dos. Una, para combatir el crimen y diseñar las estratégicas, las acciones, los operativos que tendrá que ejecutar la policía y las Fuerzas Armadas, y otro tendrá que hacer
para combatir a los GCO, los grupos de corrupción organizada que están enquistados y usted sabe, pasan los prefectos, los alcaldes, pero los contratistas siguen siendo los mismos. Así es. Siguen reciclando. Entonces, esta gente le pone plata al de la derecha y al de la izquierda. Es como las galleras, ¿no es cierto? Le apuestan a los dos por si acaso, ¿no? Y el que haga tiempo con ese se quedan y a ese le ponen más plata. Así es esta vaina, así es la idiosincrasia de nuestra nación y esperemos que eso el presidente empiece a marcar distancias, porque yo veo mucha gente a raíz de que pasó a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Embarcándose muchos famosos torcidos, fariseos, aquí en Santo Domingo, ¿no es cierto? lo Embarcándose en la camioneta y ya frotándose las manos pensando que van a tener navidades anticipadas, solo que les tengo una mala noticia, no hay plata. Y de hecho ya se ve como ciertos alcaldes, prefectos, estas cosas, ya empiezan a crisparse los ánimos, ¿sí? Porque están viviendo la carestía y no tienen capacidad de financiamiento para poder responder con obras, con medidas, con reacciones, tanto más que se avecina una época de torrenciales aguaceros derivados del fenómeno del Niño que va a evidenciar las falencias de estructuras viales y demás en cada territorio. Este combate a la corrupción, si es que se hace de frente, doctor, puede tener consecuencias también en temas de seguridad, porque sabemos que tanto las mafias de la corrupción ya están mezcladas con las mafias de los GDO. Pero por supuesto. Y ahí es donde se necesita un presidente con mucha determinación y valentía. Todos aspiramos que ojalá pero apoyo también de los gobiernos seccionales. El presidente Noboa tenga la talla y tenga la entereza. No aspiramos que sea un Nayib Bukele, pero por lo menos algo parecidito, ¿no? Y que pueda poner a los delincuentes en las rejas, a los corruptos en las rejas y a los jueces torcidos y fiscales, que hay bastantes, y hay también de los otros, de los que son decorosos, son jueces probos y que actúan de manera honesta, sí, pero sobre todo los que se apartan de la línea de la ley y la justicia, los ponga también tras las rejas. Y para eso necesita reformar la Constitución y necesita hacer las reformas legales para que puedan tener dureza los procedimientos, las sanciones y sobre todo no aparezcan estos Bani Molina, estos jueces, ¿no es cierto?, que empiezan a dar libertades alegremente a narcotraficantes peligrosos y después le siguen juicio de prevaricato y le sancionan con 3 años. Con 3 años todos sabemos de que es susceptible que pidan la suspensión condicional de la pena o que en el peor de los casos cumple 2, sale y se queda tranquilito con toda la plata, ¿no es cierto?, robada. A disfrutar. A disfrutar, y eso tiene que, por ejemplo, si se quiere luchar, yo lo que a mí me da coraje y bronca es de que escucho a muchos actores políticos hablando, llenándose la boca de la lucha contra la corrupción, pero resulta que les sirve como caballo de batalla hasta llegar al poder, y cuando llegan al poder ellos son más corruptos que los de antes y se olvidan de las promesas, de los empeños, de los ofrecimientos y no hacen nada por recuperar el dinero robado. Porque mire usted, en este país, solo en este país, y no sé en cuántos otros más, es tan difícil hacer la denuncia y el que denuncia tiene tantas exposiciones a ser perseguido, a ser sujeto de atentados, de daños y etcétera, cosas así. Y por más que se llegue a sentencias condenatorias, aquí hay cada vez un recurso, otro recurso, otro recurso. ¿Por qué? Porque se diseñó la justicia penal para proteger o alrededor del eje del indubio pro reo, cuando se tiene que haber desarrollado, y lo dije cuando fui asambleísta, la justicia penal, la seguridad ciudadana y seguridad jurídica alrededor del eje indubio pro víctima. Primero protejamos a la víctima, no al delincuente. Porque el delincuente es delincuente y no se va a componer. No existe política de Estado, y con muchas excepciones es que se ha logrado que una persona que se dedica al delito como medio de vida ha logrado una rehabilitación social completa. La gran mayoría terminan siendo más bien, en las cárceles terminan haciendo cursos de especialización profesional del delito, y eso no se ha podido contrarrestar hasta el día de hoy. Entonces necesitamos un presidente que le diga la verdad a la gente, que no nos mienta, que no nos vea la cara de giles, y que si dice que va a luchar contra la corrupción, lo haga. Porque desafortunadamente presidentes como el que va de salida también dijeron lo mismo. Y mire usted si ha logrado concretar, si hay algún resultado en el que se haya recuperado el dinero y se haya sancionado drásticamente a algún corrupto para recuperar el dinero de los ecuatorianos. No ha pasado absolutamente ni un solo centavo. Todo queda en papel, doctor, y de pronto en palabras. Doctor, y quiero ya ir finalizando con esto, la lentitud en que se va armando el gabinete de Daniel Noboa. Aún no sabemos quién va a estar al frente del tema de seguridad. Bueno, a mí me preocupa algunas cosas, ¿no? Porque el presidente Noboa tiene que estar clarito de lo siguiente.
Primero, no tiene que actuar como novato, y ha hecho 3 novatadas que le están costando, ¿sí? 2, no tiene que improvisar y dejar para el último. Y 3, tiene que entender clarito que sus peores enemigos son 3, ¿no es cierto? El corto tiempo presidencial, la falta de plata y una quiebra del Estado literalmente, y 3, los altísimos niveles de inseguridad que está viendo el país. Eso, porque lo del fenómeno del niño se puede arreglar, trabajando, haciendo mingas, lo que sea se puede arreglar. Pero ¿cómo le dice a la gente que vaya a trabajar si tiene miedo de quedarse pasado de las 6 en una calle, en una carretera, en una plaza, y todo el mundo es ahora absolutamente hogareño, ¿no? Llega a las 6 de la tarde y todo el mundo está en la casa. Así es. Sí, muchas señoras, muchas esposas están felices, pero es una fidelidad casi forzada. Entonces, ¿y qué otra cosa? ¿Cuáles son las novatadas? Y voy a ir al plano rápidamente, ¿no? Primero, usted no le va a pedir a la banca diciéndole, hermanito, tienes que ayudarme porque si no voy a entrar en quiebra. Usted sabe que a la banca le interesa cómo le va usted a pagar, que usted crezca, porque los banqueros son de esa gente que le presta el paraguas mientras está haciendo sol, pero empieza a llover, se lo quitan. Entonces, esa es una primera novatada. Tenía que haber dicho con el discurso de, miren, voy a enfrentar el fenómeno del niño. Yo quiero ser un gobierno muy dinámico, mejorar el nivel de vida de la gente, ayúdeme. Y evitar que la gente siga migrando para que venga a Estados Unidos, se vaya a Europa. Permítanme que mi gente se quede a vivir el sueño ecuatoriano, porque sí es posible realizar el sueño de cada quien con trabajo, con lucha, con un Estado que deje de ser un Estado vacunador, parasitario y se vuelva un Estado aliado, un Estado colaborador, apoyador, impulsador, ¿no es cierto? Primera novatada. Segunda novatada es no integrar su gabinete. Oiga, no creo que sea tan difícil establecer su nómina de ministros y viceministros, decir, vamos, busquemos perfiles, porque tiene que integrar un equipo de trabajo multicompetente, pero de altísimo rendimiento. Si no lo hace, un fulano que haga mal una cosa y le haga caer en desgracia, que esté por ahí pidiendo plata, o el único que va a terminar afectado en su gestión va a ser él. Así es. Y el tercero es que a mí me parece también una notada. En política uno aprende con mucho dolor de que no puede anticipar cuáles son sus intereses. No puede decir ya desde entrada voy a trabajar por una reelección, porque todo el mundo se va a pegar para irle poniendo cortapisas, ¿no es cierto?, zancadillas y verlo caído, porque el poder genera competencia, el poder genera interesados, y en esos intereses y ambiciones del poder, mucha gente va a querer meterle el hacha por la espalda, y lo ha dicho en su discurso inaugural. Uno se lleva decepciones y está condenado a ser traicionado incluso por gente que uno mismo recomienda. No sé a quién se la dedicó, no sé cómo está la situación. Sonó así, dolido. Entonces yo creo que tiene que sacudirse, como decía mi abuelito, tiene que ponerse bien despierto, alzando el pelito, vivo, y no dejarse meter el dedo en la boca, porque va a haber mucha gente que va a querer aprovecharse de su nobleza, engañarlo, sí, pero sobre todo quemarlo antes de tiempo. Y él tiene que saber que esta oportunidad que le ha llegado por un milagro divino y de la población, y particularmente los jóvenes y las mujeres, sobre todo, no lo puede desperdiciar, no lo puede malograr, porque además, si lo malogra, lo que nos va a esperar seguramente a todos los ecuatorianos sin merecerlo es la ominosa condena de regresar a ser gobernados por el correísmo. Y creo que eso no lo queremos. Los ciudadanos bien queremos un gobierno que haga lo que dice, que reactive la economía, que democratice el crédito, pero sobre todo que nos devuelva patria, paz y prosperidad. Doctor, muchísimas gracias. Muy gentil, muchas gracias. Un buen fin de semana para todos. Un abrazo. Igualmente, doctor, ahí está entonces esta expectativa que tiene el Ecuador entero frente a la conformación de la Asamblea, pero también sobre el gobierno de Daniel Noboa, que la próxima semana ya será esta posesión dentro de la Asamblea Nacional. Vamos con temas locales. Quiero darles a conocer que también hay expectativa en Santo Domingo dentro del Consejo Municipal tratar el tema de los pasajes. Si bien es cierto, una jueza decidió que el pasaje se ratifica en 30 centavos, pero tampoco se le puede sacar el cuerpo a la decisión que tiene que tomar el Consejo Municipal. Los concejales presionan para que este punto sea tratado dentro del Pleno. La fijación del pasaje urbano de Santo Domingo es una competencia netamente del Consejo Municipal. La sentencia dada esta semana ratifica que no se ha aprobado una nueva tarifa. Sin embargo, eso no exime que el pasaje no pueda subir en la ciudad. Desde hace 8 años se paga 30 centavos, la tarifa completa, y 15 la tarifa preferencial. El estudio técnico aprobado por el Consejo en julio de 2022 es un documento que sirve para que el Pleno pueda definir qué tarifa aplicar. De acuerdo a la normativa, este estudio puede actualizarse cada 2 años.
La expectativa ahora es el tiempo en que el Pleno pueda tomar esta decisión. La concejal Diana Saltos señala que como autoridades no cuentan aún con toda la documentación para poder tratar este punto. Pero yo entiendo que como ya hay este pronunciamiento, pues el señor gerente de la empresa pública ya debe de estar trabajando y desde hace mucho tiempo atrás, ya que siempre nosotros hemos sido enfáticos a de que él actualice el informe técnico, a que haga todo lo que dice la ley para nosotros poder tomar una decisión. Lo que aún no ha sido definido y es interpretado por muchos como una vulneración es el pasaje para los estudiantes que el alcalde de Santo Domingo, incluso en época de campaña, prometió que iba a ser gratuito mientras sea la primera autoridad del cantón. Un compromiso que los transportistas dejaron de cumplir y que según la concejal Liliana Silva, en poco tiempo se vio reflejado como un ofrecimiento demagógico. Toda autoridad de un cantón tiene que ofrecer según lo que puede cumplir, porque si no se convierte en un acto simplemente demagógico, que a la final del día los que pagan las consecuencias de estos ofrecimientos, que no son sostenibles en el tiempo, son los ciudadanos. Y en este caso ahorita los mayores afectados están siendo los estudiantes. Durante los 75 días que estuvo vigente la tarifa de 39 centavos, que fue aplicada de manera arbitraria por la transportación urbana de la ciudad, los usuarios criticaban los escasos y casi nulos controles desarrollados por parte de la empresa pública municipal de transporte, algo que también cuestionó la concejal Ana Caicedo. Se exhortó al principal de la empresa de transporte para que realice los controles. De hecho, nosotros tenemos las pruebas de descargo alrededor de lo que en respuesta de aquello se ha mencionado. Entonces, no somos ajenos a las necesidades de la ciudadanía. El administrar una ciudad demanda tener el carácter, la voluntad, pero también la sensibilidad. Los ediles coinciden en que este punto debe ser tratado en el Consejo Municipal lo más pronto posible, pues de no ser así, en julio de 2024, según anunció el alcalde, deberá realizarse un nuevo estudio en el que a la vez se analizará la tarifa base del servicio de taxi. Con imágenes de Carlos Morocho, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo. Ahí estaba esta información, cortesía de Saracay TV, esta expectativa que hay precisamente frente al tema de los pasajes. Pero también hay otro problema que se está haciendo álgido en 3 provincias, incluidas Santo Domingo de los Áchilas, y también está Esmeraldas y Los Ríos. Las aseguradoras de carros no quieren extender las pólizas a estas provincias por el incremento del robo de vehículos en esta zona. Solo aquí en Santo Domingo ya se reportan en lo que va de este año 1.260 carros robados, según la policía. Revisemos la siguiente nota, cortesía de Saracay TV. De enero al 10 de noviembre de 2023, la Policía Nacional reporta 1.260 carros robados en Santo Domingo de los Áchilas. En relación al mismo periodo en 2022, hay un incremento del 44%. Estos sucesos, evidenciados algunos en cámaras de videovigilancia, aumentan el riesgo de tener un vehículo en esta provincia, pero sobre todo, movilizarse en horas de la noche o muy por la mañana, pues en algunos casos se exponen a ser víctimas de la delincuencia. Muchos ciudadanos ven una opción asegurar sus carros para evitar ser víctimas de estos atracos, pero resulta que desde inicios de este año, varias aseguradoras no extienden estas pólizas por el alto nivel de riesgo en esta provincia, así como en Esmeraldas y Los Ríos. Por las pérdidas que se han presentado en robo total. Se han presentado casos que los vehículos los roban, piden rescate, pero el rato que entregan los mismos los entregan totalmente desmantelados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la aseguradora, hacer el análisis de la pérdida del mismo, lo declara pérdida total, afectando obviamente al cliente y por ende la siniestralidad de las aseguradoras que se dispare de manera estratosférica. A su vez, endurecieron los parámetros de cobertura, limitando el extender o no un seguro a determinados vehículos. Por ejemplo, el Mazda 3, el auto, no es tan apetecido por los delincuentes. Por eso es que el rato que yo cotizo un vehículo de esta marca y de este modelo me sale una tasa baja. Versus un vehículo, una BT50, que voy a duplicar la tasa tranquilamente sobre el Mazda 3. Entonces, todas estas variables se las hacen en base a estudios actuariales. En ese sentido, sí se es muy técnico por parte de la aseguradora para establecer una prima. Este problema, que incluso va en aumento, tiene repercusiones económicas en la localidad que con el paso del tiempo y la falta de acción se van intensificando, explica el analista Ricardo Vera. Y en este momento hay la pregunta que se hace el perjudicado. En el caso, obviamente, de que usted haya asegurado su vehículo, porque es una alternativa. Si se le roban su vehículo o hay probabilidad de que se roben su vehículo, usted tiene una alternativa de asegurarlo. Pero al subir el deducible, usted va a comparar o asumo el costo
costo del deducible o pago la extorsión de mi vehículo. Entonces sí hay un perjuicio económico. Resulta que el tema de los seguros no solo ha incidido por el robo de vehículos en estas 3 provincias, sino también se ha visto reflejado en el incremento de la demanda de seguros de vida, precisamente por el incremento de delitos como muertes violentas en las mismas zonas del país. En estos casos, los requisitos son menos engorrosos e influye la edad de la persona y el valor a contratar, un servicio que va en aumento. Según el broker, estima que la cifra se elevó en un 60%. 7:59. Con esto estamos llegando ya a la parte final de esta emisión de Más Noticias. Gracias por su sintonía. Que tengan un excelente fin de semana y nosotros nos encontramos a partir del día lunes. Que descansen. Así llegamos al final de esta edición de Más Noticias. Agradecemos a cada uno de ustedes por sintonizarnos y confiar en nosotros para mantenerles al tanto de lo que acontece en nuestro entorno. Recuerden que su sintonía es importante. Nos encontraremos en la próxima emisión de Más Noticias. Hasta luego. Inicio del espacio publicitario. Todos los días despertamos con sueños que anhelamos cumplir. María, por ejemplo, se levanta temprano cada día para llevar a su hija a la escuela, quien tiene el sueño de convertirse en una exitosa doctora. Y Pedro, por su parte, viaja desde el campo a la ciudad con la esperanza de vender toda su cosecha y poder comprar un tractor nuevo. Estos ejemplos representan solo algunos de los ecuatorianos que luchan incansablemente por hacer realidad sus sueños y los de sus familias. En Petrol Ríos nos sentimos orgullosos de ser el combustible que te acompaña a cumplirlos. Visita nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrol Ríos, el combustible para lograr tus sueños. No hay más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esta canción hasta el final y que el más pequeño del hogar necesita sus 2 horas de Bartolito. Navega sin límites con CESARNet y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al 099-981-7117. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata a CESARNet, la solución en Internet. ¿En qué se parecen Citroën, Peugeot, Chery, Nissan, Chang'an, Opel, ZX Auto, DS Automóviles y Gridwall? En que estas marcas recomiendan y aprueban nuestros lubricantes Quartz de Total Energies para sus motores. Pero en la lista sigue Mazda, BMW, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz. Total Energies, la marca con más de 200 aprobaciones y certificaciones de fabricantes automotrices. Dale un cambio total al motor de tu vehículo con nuestros lubricantes Quartz en tu taller o lubricadora de confianza. Fin del espacio publicitario. La nueva radio.